Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy: cómo desarrollar la escucha activa. La escucha activa es una manera de prestar atención la cual permite conseguir más información, profundizar en otros puntos de vista y trabajar cooperando con otras personas. Se denomina escucha activa porque requiere de un esfuerzo consciente de quien escucha, logrando que el interlocutor se sienta comprendido y libre para expresarse, centrando la atención no solo en lo que dice, sino en lo que éste siente. Para poder desarrollar la escucha activa debemos enfocarnos en encontrar el significado real de lo que estamos escuchando, intentando comprender tanto las palabras como las emociones que hay detrás. Responder a los sentimientos y no al texto. Muchas veces el significado real es la emoción y no las palabras que conforman el mensaje, siendo clave en algunos momentos que nos olvidemos del texto y nos enfoquemos en responder a la emoción que transmite el interlocutor. Hacer algo más que solo escuchar. Parte de la comunicación no es verbal. Por tal motivo debemos estar atentos a los gestos y ser observadores mientras escuchamos. A continuación te comparto las siguientes técnicas que puedes poner en práctica en una conversación para poder desarrollar tu escucha activa de manera adecuada. Evita juzgar mientras escuchas. No saques conclusiones por ti mismo sobre quién te habla. Recuerda que cuando una persona se comunica, usa el lenguaje para expresar los pensamientos y emociones que siente en su interior. Por tal motivo, debes estar atento mientras escuchas para entender aquello que te quieren comunicar realmente. Resiste la tentación de dar consejos. Resulta incómodo para la persona que se está expresando recibir consejos frecuentemente de quien lo escucha, cuando realmente lo que quiere es ser escuchada. Antes de dar un consejo e intervenir en la conversación, es preferible pedir permiso para hablar luego de que la otra persona termine de comunicarse, evitando interrumpir de manera inapropiada. Haz referencia de los detalles que recuerdes de conversaciones anteriores. Si eres capaz de recordar con exactitud lo comunicado por el interlocutor en previas conversaciones y le haces mención de ello mientras hablan, lograrás que la persona a quien escuchas se siente importante y apreciada debido a que realmente tomaste atención de sus palabras. Realiza gestos positivos y mantén un lenguaje corporal adecuado. Es recomendable que refuerces tu interés al escuchar, afirmando con expresiones como sí, claro o comprendo, dando a entender a quien escuchas que realmente le estás prestando atención. Del mismo modo, desarrolla un lenguaje corporal adecuado, manteniendo una postura firme, afirmando con la cabeza y mirando los ojos de quien te habla, evitando cruzar los brazos o mirar hacia abajo, ya que esto es de mala educación. Pide más información con las preguntas apropiadas. Hacer preguntas de vez en cuando demuestra que estás atento y que tienes interés por lo que te están contando, siendo útil hacer preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, o ¿por qué? Al hacer esto, motivas al interlocutor para que se siga expresando y pueda comunicarse con mayor detalle, mientras tú lo escuchas atentamente, pudiendo interpretar lo que te quiere decir en la conversación. Como conclusión, podemos decir que la escucha activa es el arte de saber oír, escuchar y comprender de manera adecuada al interlocutor, con el objetivo de interpretar correctamente lo que nos quiere decir a través de sus palabras, gestos y emociones, creando una óptima conexión durante la conversación. La escucha activa bien desarrollada genera confianza, cercanía y seguridad. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a mi canal para que estés informado del próximo contenido de Difusión Proactiva.